Hola, saludos a todos, ¿cómo están? Saludos a todos. Hoy es lunes 20 de abril del año 2020. Estamos en esta cuarentena por una pandemia que hay a nivel mundial que se llama coronavirus, una enfermedad de tipo respiratorio, muy contagioso. Entonces, las autoridades nos han pedido conservarnos, mantenernos aislados en nuestros domicilios para evitar la propagación de la enfermedad. Okay. Entonces, yo he estado haciendo estos videos, el propósito de hacer estos videos es con el propósito de comunicar algunas situaciones, algunas experiencias que hemos vivido, que yo veo que hay poca información, que normalmente la historia la remontan a muchos años atrás y olvidan algunos eventos que han ocurrido en épocas más recientes, inclusive las que me ha tocado a mí vivir. Por motivo de esta cuarentena, por este aislamiento, ayer estaba viendo un programa de televisión, una serie de televisión que yo veía en mi infancia, cuando vivía en la casa de mi abuelo, una serie que se llamaba Combate. Yo nací en Reynosa, entonces les comentaba que cuando yo nací, cuando mis primeros años de infancia, Reynosa no teníamos televisión en español. Me refiero libre, ¿verdad? Que pudieras tú prender la televisión y ver canales en español, mexicanos, ¿no? Había televisión en español por cable. Los que tenían cable, pues podían verla, eran pocos. Nosotros contratamos en la casa el cable hasta 1970. Y anteriormente, pues, o sea, en las televisiones se veían programación en inglés, programas en Estados Unidos. Y esta serie de televisión Combate era tal vez la que más nos gustaba, ¿verdad? La veíamos ya en la tarde. Se trata de un comando de un grupo de estadounidenses combatientes de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando que es 1968. La serie ocurre en 1944. Estamos hablando que la Segunda Guerra Mundial tenía 25 años de haber concluido. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es de que muchos de mis familiares, pues les tocó vivirla. Por ejemplo, mi abuelo nació en 1917 y a él le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, nunca nos platicó de la Segunda Guerra Mundial, ni yo nunca pregunté, ¿entiende? Entonces, mi otro abuelo nació en 1900. Nunca se me ocurrió preguntarle nada referente a la Revolución, ni a la Segunda Guerra Mundial, y cosas así, conflictos que él seguramente de algún modo pudo haber sabido algo, algún tipo de información que pudiera a mí servirme como datos de referencia en mi actividad. Entonces, por eso es de que comento que el propósito de estos videos es, pues, no cometer el mismo error, con, ¿cómo se llama? Entregarle a otras personas la experiencia que yo he vivido, ¿ok? En el 68, si estamos hablando, en esa época la guerra de Vietnam estaba en curso, o sea, no, nunca mencioné que a mí me tocó ver, si no la guerra, acontecimientos de la guerra, sí me tocó ver por televisión, casualmente prendí la tele, obviamente en inglés, y me tocó ver cómo echaban a patadas a los norteamericanos de la embajada de Vietnam, me tocó verlo, cómo salían de la embajada colgándose de los helicópteros que llegaban a la azotea de la embajada a recoger a los que ahí trabajaban y que estaban huyendo porque el pueblo de vietnamita los estaba expulsando del país. Entonces, me refiero yo, el propósito de estos videos es con esa idea, ¿verdad? Que el que lo escuche pues tenga una referencia más cercana a estos hechos históricos. O sea, no necesariamente leerlos en una revista o escucharlo o encontrarlo en algún libro de texto, no sé en qué fecha, cuándo vaya a salir, ¿verdad? Entonces, les estaba comentando en el video pasado referente al gobierno de Luis Echeverría. Me pasaron algunos datos. Fue un gobierno, comparado con los actuales, mucho más activo. Obviamente que él llegó con un programa preestablecido. Sabía que iba a ser presidente, eran muy pocas posibilidades de que no fuera a ganar.
Entonces llegó con la confianza de tener un programa de gobierno ya definido y con una estrategia de gobierno y así. Entonces, como les comentaba, en Reynosa, ahí en la ciudad de Reynosa en su gobierno se construyó el puente internacional que comunica con Estados Unidos. Les recuerdo que nosotros en Reynosa prácticamente nos surtíamos en Estados Unidos de nuestros víveres, ¿verdad? Cada 15 días, cada que ocurría mi papá, cruzábamos el puente a comprar las mercancías allá. Yo pensaba que eran mercancías americanas y después me enteré que realmente la mayoría de esas mercancías eran de origen mexicano. Les comenté algo del puente internacional que había antes, un puente de estructura de madera. En la película del Bracero del Año, que realizó Piporro, se ven imágenes de ese puente. También se ven algunas imágenes de cómo era la plaza principal de Reynosa en aquella época. Bueno, en el gobierno de Luis Echeverría también ahí se construyó el edificio del Seguro Social que se encuentra en la avenida López Mateos, enfrente de la línea del gas que se llama. Ese edificio grande se construyó también en su gobierno. La secundaria donde yo estudiaba, secundaria Escandón, me tocó el cambio de lugar, desde la secundaria que antes estaba en el centro de la ciudad, donde actualmente se ocupa la preparatoria, el nuevo edificio de la colonia Aztlán. Me tocó a mí, en mi generación, inaugurarlo, la colonia Aztlán, la secundaria Escandón. También la Facultad de Ciencias Químicas, que también se ubica en esa misma colonia, Las Fuentes o en Aztlán. Otra actividad de ahí de Reynosa, les comentaba, bueno, la televisión en español llegó con él, las secundarias técnicas. Les comentaba que en su gobierno también empezó a darse un proceso de nacionalización de algunas empresas que realmente eran obsoletas y lo hacían con la intención de conservar las fuentes de empleo, como es el caso aquí de Altos Hornos de México. Se hizo socio mayoritario de la empresa, es la razón por la que se invierte en el horno 5, que se le conoce mucho tiempo, y la colada continua número 1 y 2 también se construyeron dentro de su gobierno. Se construyó la presa Chicoacén en Chiapas, una presa muy grande en Chicoacén. La Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México también fue construida y financiada por el gobierno de él. El auditorio, el Centro de Convenciones de Acapulco también. Ha ocurrido que muchos de sus actos, ¿verdad?, posteriormente fueron privatizados, ¿verdad? Era como querer borrar todas las actividades que realizó. Les comenté también, o les comento que también surge la CONASUPO, la Comisión Nacional de Subsistencias Populares, la CONASUPO, que le compraba a los campesinos su producción, que colocó precios de garantía a los productos agrícolas, al maíz, al trigo, al sorgo, y también tiendas CONASUPO, una que se llama Liconza, que también daba productos a bajos precios. En Reynosa también se construyó el Mercado Juárez, otra ahí. Hubo mucha actividad. Seguramente en muchas partes del país se realizaron muchas actividades. Soy un presidente muy activo en el extranjero, viajó mucho al extranjero promoviendo su Carta de Deberes y Derechos. Yo la recuerdo porque el director de la secundaria pasó por cada salón hablándonos de ella, el profesor Gumercindo Magaña, el director de la secundaria Escandón, y en ese tiempo yo era candidato a diputado local. Entonces, por eso recuerdo respecto a esa Carta de Deberes y Derechos. A los lacandones, a los indígenas lacandones en Chiapas, les entregó 600,000 hectáreas. En su último año de gobierno también a los indios yaquis les restituyó algunas tierras en Sonora. Les comenté también que se construyó la siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas en Michoacán, en su gobierno también. Se inició la construcción de la refinería en Salina Cruz, Oaxaca. Es un presidente, la Aeroméxico, se constituyó Aeroméxico también. Entonces, fue un presidente muy activo en ese aspecto. Tiene aspectos negativos y eso los vamos a tratar también en el siguiente video. Bueno, espero que esta información
les haya sido útil para la toma de sus decisiones. Estoy consciente de que son muy rápidos, ¿verdad? Los comentarios, mejor con el tiempo podremos ir desglosando uno a uno los temas de este gobierno y sobre todo de futuros gobiernos. Estamos en contacto al siguiente video. Gracias. Adiós.